Bien, chicos, personalidad implica también hablar de persona. Y desde ahí entonces quisiera hacer una primera pregunta. Eso son las 8:20 de la mañana, a lo mejor es una pregunta muy densa, pero una persona, ¿cómo uno podría definir una persona? Nadie en la sala. Profe, yo la verdad, hola, soy la Javiera. Hola, hola Em, Javiera. Estuve leyendo el texto que dejó el concepto de persona y la verdad no lo entendí mucho, es bastante denso el texto. Pero ¿cómo podrías definirlo tú, a grosso modo? ¿Qué es una persona en el sentido común o desde tus números imaginarios? Mm, Bueno, antes de leer el texto, en verdad yo pensaba que persona podía ser alguien que se diferenciaba, no sé, de los animales u otras cosas por tener conciencia y ¿Ya? poder tomar decisiones. Pero leyendo el texto como que me confundí con todo eso, entonces, en verdad, ahora ya no sé. Mm, yo no sé qué es una persona. No. Muy bien, Javiera. Está bien, bien. ¿Alguien más? Una persona. Hola, soy la Luna. Hola, Luna. Eh, a mí me da la sensación como de que una persona puede ser como eh, un, que, un, como una, no me sale hablar de una persona, no, pero como un individuo que, que en el fondo tiene características que hacen que sea como único, una cosa así, podría ser. ¿Sí? Muy bien. Hay características. Una persona tiene algunos atributos. Bien. Tiene conciencia, como se refiere también. Perfecto. ¿Alguien más? Un última. Bien, miren, chicos, chicas. Hablar de personalidad implica primero, de alguna otra forma, comprender el concepto de persona. Y desde ahí, entonces, conocer el concepto de persona para poder entender por qué se habla de personalidad y por qué se habla de personalidad en psicología puntualmente, requiere que hagamos una reflexión inicial que de alguna otra forma, y en estos tiempos de crisis convulsos que nos toca vivir, chicos y chicas, lo importante es entender que la persona, de alguna otra forma, es el origen, es el constructo inicial que permite comprender después la personalidad. Entender personalidad no implica entender personalidad desde el punto de vista del DSM-4, de la clasificación psicopatológica. Entender la personalidad o el concepto de personalidad de estas chicas viene mucho después, pero sí está añosamente y muy originalmente y ancestralmente el concepto de persona. Desde la idea de persona entonces aparece la experiencia posterior en el siglo XX, el constructo de personalidad. Mira que esto no es tan loco, porque de alguna otra forma la personalidad o el estudio de la personalidad, colegas, que es lo que nosotros también somos expertos hoy en día, estamos trabajando para ello, obedece a un hito, un suceso de el proceso positivista, la tabulación, el análisis de datos, para comprender y clasificar personalidad, que sin duda nos ayuda. Pero antes de eso, hay una serie de teorías de personalidad y antes de todas esas teorías están las preguntas universales respecto de lo que es una persona. Y de alguna otra forma, como yo les contaba, el escenario social, sociosanitario y la crisis a multinivel que estamos teniendo hoy en día nos permite comprender también fuertemente el uso y el concepto de persona. Porque fíjate que de alguna otra forma, ¿qué es una persona hoy en día respecto de si tienes COVID y estás con síntomas y tienes 75 años, o tienes COVID y tienes 44 años? El concepto de persona también entonces tiene una significación y una valoración en periodos de crisis, en periodos de normalidad también, pero en periodo de crisis, en periodo de debacle mundial, literalmente,
la idea de persona vuelve a tomar entonces un nuevo concepto, porque de una otra forma el concepto de persona hoy en día, si lo piensan, sociomundialmente, el concepto de persona se está viendo inicialmente es una manera que es mucho más médica en este momento, porque ese está enfermo, no está enfermo, pero ese está enfermo, no está enfermo, da cuenta de una visión de la persona. ¿Alguien tiene alguna cosa por ahí? ¿No? Ya. ¿Profe? Sí, dígame. Sí, soy José Miguel Correa. Hola, Es que no José. sé, sí, se escucha un poco cortado. O sea, no sé si los demás escuchan así, pero si podría hablar un poquito más lento. Ya. Disculpe, profesor. Está bien, está bien. Sí, es verdad, se escucha cortado. Ya, denme un segundito, entonces a lo mejor es mi micrófono. Deme un Gracias. segundito. No, ustedes. ¿Ahora sí? ¿Se escucha un poco mejor? Un poquito mejor, sí. Sí, mejor. Cambió, ya. Ya, chicos, gracias. Bien, entonces, sigo más lento. Hablar de personalidad, yo les contaba, implica primero pensar el concepto de persona. La personalidad como estudio como tal, como constructo, surge a fines del siglo XIX, principios del siglo XX recién. Entonces, de otra forma, los psicólogos y psicólogas estudian el comportamiento humano, la personalidad, pero también la subjetividad. Entonces, yo también les contaba que hablar de persona no es solamente hablar de una única forma de concebir a la persona. La persona tiene una cosmovisión y una definición que es cultural, una definición que es moral, una definición que es política, una definición que es social, una definición que es psicológica. La persona tiene tiene también una definición o una mirada que es ética. Entonces, el constructo de persona como tal es añoso, es antiquísimo, es ancestral, pero fundamental para poder entender posteriormente el concepto de personalidad. Porque persona, personalidad, da cuenta de una interacción, da cuenta de una forma de ser y estar en el mundo, da cuenta de una organización que usualmente es dinámica, y cuando me refiero a organización me refiero a atributos, psiquismo, neurobiología, contexto, ambiente. La persona como constructo es un ser de una u otra forma con componentes conscientes, con la posibilidad de elegir, con la capacidad de procesar información, con la capacidad de emotivizarse. De otra forma, la persona es un concepto que es mirado multidimensionalmente, chicos, chicas. Entonces, cuando la Javi decía que efectivamente el texto, el segundo texto del concepto de persona no se entendió, es porque efectivamente ese es un texto filosófico respecto a la persona. Es un texto donde la filosofía se pone al servicio para pensar y problematizar respecto al constructo de persona. También les entregué otro texto que le dije que lo tenga leído para la próxima clase, que es el concepto de persona desde el cristianismo. Aun cuando no profesemos una religión asociada al cristianismo, nuestra socialización, endoculturación, chicos, chicas, ha sido desde un enfoque bien cristiano. Entonces, el cristianismo también tiene harto que decir respecto de la idea de persona. Vuelvo a decir, aunque no estamos de acuerdo, lo importante es saber, cuando yo tengo un paciente al frente, cuando estoy trabajando en una selección de personal, cuando estoy en un colegio y tengo que hacer alguna intervención y esa persona es religiosa, tiene un credo religioso fuertemente y eso es anclaje en su vida, en su constructo de persona, aunque yo no esté de acuerdo, igual debo, y tengo el deber ético de que aunque yo no concuerdo con algunas cosas, igual comprender desde dónde ese sujeto se entiende así y los demás como persona.
porque el ser persona también implica una cosmovisión, el ser persona implica también un sentido de pertenencia, el concepto de persona implica también un sentido en la adultez o en la juventud como ustedes, una noción de algo. Por eso el debate, chicos, chicas, respecto del concepto de persona es tan álgido y no se acaba nunca, porque de alguna otra forma, desde la mirada más cristiana, teológica en general, o de otras religiones, otros credos, eh, el tema del aborto no es menor, porque de alguna otra forma ahí se pone en juego el concepto de persona. Eh, en las discusiones sobre el aborto libre o no libre, se es una vida cuando hay fecundación, se es una vida a las 14 semanas, esos debates son morales, teológicos, psicológicos, legales también, médicos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el concepto de persona no es tan baladí. El concepto de persona requiere un poquito de reflexión para poder después entender la idea de la personalidad. Porque la persona como constructo, como cualidad, al parecer es propio del humano. Y no es que nos diferenciemos de los animales respecto de ciertos instintos básicos, funciones habituales. Pero la persona, como constructo, es un sujeto que tiene conciencia, que piensa, que reflexiona, como les contaba al inicio. Y desde ahí entonces, la multimirada de la persona depende también de la disciplina en la cual se aborde. Yo les contaba recientemente que todos estamos viviendo una crisis sociosanitaria mundial que es como una respuesta final, la guinda de la torta, ante otros movimientos que estamos teniendo en Chile y también en Latinoamérica. De alguna forma, fíjense que el concepto de persona está cobrando una nueva forma en un periodo de crisis. No es que cambie la idea de persona en general, pero en la emergencia, la validez de la mirada científica respecto de la persona está siendo preponderante. No es que sea malo, no es que sea bueno, porque o estás enfermo o no estás enfermo. Tienes el COVID o no tienes el COVID. Pero en términos catastróficos, si nos ponemos casi como dantescos en todo esto, eh, va a ser la mirada biológica finalmente, o la mirada médica, la que va a tener que decidir, perdón lo fatalista, pero es como quién vive, quién muere, ¿ok? Porque de alguna otra forma nuestro sistema no estaría dando abasto. Entonces quiero que entiendan que de alguna otra forma el concepto de persona tiene en crisis y situaciones puntuales una distinción que en lo habitual no se da. Antes de la crisis, en la normalidad nosotros teníamos el constructo de persona claro, sabíamos un poco quiénes somos, pero este escenario les permite a ustedes también como estudiantes entender que la verdad, el concepto de verdad y el concepto de persona se está entendiendo desde la crisis. Entonces, la crisis también hace que de alguna otra forma la mirada para hablar de persona, comprender a la persona, y más que comprenderla, sanar en este caso a la persona, es una mirada que es meramente y fuertemente eh, médica, biológica. ¿Por qué creen ustedes que es así? Quizás porque, digamos, como mencionó, es como nuestra única salvación y son al final eh, las personas que nos encontramos de razón, son quienes saben del tema y nosotros tenemos todo juego con eso. Bien pensado. ¿Qué más? Porque hoy día la mirada en crisis, la persona tiene un fuerte componente médico. Yo creo que es porque, o sea, en medio de toda esta crisis es la única manera en donde uno no, o sea, yo creo que verlo de una manera más fría, por así decirlo, es como la única manera de que esto no nos afecte tanto. Y por Ya, eso siempre puede decir. bien. ¿Qué más? Profe, aquí, Dígame, eh, Paula. em, Carla, Perdón. yo creo que por la misma razón que usted dijo, el tema de que finalmente porque están decidiendo quién muere y quién vive, por un tema también de que no hay existencia de recursos. Por ejemplo, Bien. no hace poco vi como pucha, no me acuerdo exactamente qué era, pero era como un PDF que hablaba sobre eso con respecto como a la decisión que están tomando como los médicos con respecto como a los adultos mayores, como que tienen Mm, que cumplir como una cierta
ciertos requisitos para, en el fondo, no sé, como que le salve la vida. Porque si en el fondo como que cumple como, con muchos requisitos, ya sea hipertenso, diabético, qué sé yo, Sí. si tiene muchos de esas características, como que le van a dar prioridad al que está más sano. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? disculpe. Sí, Profe, sí. No sé. No, es que era una cosa pequeña, es que repito lo que decía la compañera de que no me acuerdo qué país era, no sé si Italia o no me acuerdo realmente, que estaba tomando protocolo que toma cuando está en guerra, que es lo mismo que se hace cuando los países están en guerra, que se toma el que está como menos lesionado, que tiene más posibilidades de sobrevivir, ese es el que tiene prioridad en Muy bien, esos casos. súper. Gracias. ¿Alguien más estaba por ahí? yo, profe, Cristóbal. creo que lo define el rol. El Ya. rol que cumple el médico, en el fondo, es el que le da la autoridad y el poder de decir quién vive y quién muere. Es la persona que dice que una persona con más edad puede vivir y él es el que tiene el poder de decidir si lo puede curar o no. O sea, hay varios casos en los que muchas personas simplemente no le hicieron el test, ya sea por razones económicas o porque simplemente tenían que darle insumos, no tenían los insumos suficientes para hacerlo. Entonces él es el experto y él es el que ve las posibilidades y puede tomar la decisión de quién vive o quién muere, pero es por su autoridad más que nada, Sí, o su muy rol. bien. Sí, perfecto. Bien, ¿alguien más? Bien, chicos, interesante lo que están planteando, porque, vuelvo a decir, en escenario de crisis, el concepto de persona, el concepto de prioridad, el concepto de rol, toma connotaciones que en escenarios más normales o no en estado de crisis o emergencia o catástrofe o guerra, no están. Entonces, es interesante igual entender cómo las crisis, y en este caso la pandemia, nos ha hecho pensar respecto del concepto de persona, pero una persona en el hecho de que vive que muere en periodo de catástrofe. Entonces, en este caso, en el periodo de catástrofe, es un profesional, es una mirada salubrista en el buen sentido, que finalmente tiene que tomar decisiones. Y esa decisión también nos hace pensar, porque no es que sea mala la decisión. Lo complejo en periodo de crisis es entender que el concepto de igualdad para todos, posibilidad y acceso para todos, se evidencia mucho más. Ahora, la crisis sociosanitaria no solamente nos hace pensar en crisis de saber quién va a sobrevivir y quién no, sino que también, como decía Cristóbal, hay un rol dando vuelta, donde ese rol es un rol que ha estado fuertemente influenciado por el positivismo, que es el modelo más médico también, el modelo más científico, pero que efectivamente cobra un rol importante hoy en día porque son los que más saben respecto de salud. Pero también viene otra temática, chicos, asociada en todo esto. La temática de quién es una persona siendo adulta. El concepto de vejez cobra fuerza en este periodo de crisis porque son los más vulnerables junto con los niños y las personas con algunas condiciones crónicas, pero vuelve entonces también a salir la idea de persona vieja. Entonces, en esta crisis, en este escenario más catastrófico que yo les pongo como ejemplo, hay un rol que tiene que decidir, que es el rol de la formación del médico, del experto en salud, que tiene que decidir entre un sujeto que tiene 75 años con una diabetes, por ejemplo, una hipertensión, y un sujeto que tiene 60 y tiene solamente, no sé, es hipertenso. En esa experiencia también, que es una decisión ética, ellos también deben estar bastante conflictuados, creo yo, pero que lo estén cuando pasen este tipo de cosas. Se tiene que decidir entre dos personas, chicos, chicas, pero fíjate que de alguna otra forma, la persona que es una persona vieja, un adulto mayor, como le llamamos hoy en día, con dos preexistencias, a lo mejor tiene menos posibilidad de vivir que la otra. Y aunque tuviese la posibilidad de vivir, aparece otro concepto dentro de la asociación de personas que es ciclo vital. Y aparece el concepto de la experiencia de hay algo más que hacer o no. Fíjate que la vejez, al parecer, en este tipo de condiciones, se tendría a elegir y a priorizar en este caso aquel que pueda ser un poco más productivo que aquel que no lo puede hacer.
Miren lo interesante, le estoy mostrando un panorama respecto de la idea de persona en tiempos de crisis, y cómo de alguna otra forma el concepto de vejez o de adultez mayor, en este caso que es más vulnerable, también está asociada a otras variables, que son variables de productividad, que son variables de poder seguir haciendo, de poder seguir porque de alguna otra forma, esto es un sistema sociosanitario, es una crisis sociosanitaria, por eso hablo de socio y de sanidad. Eh, entonces, fíjese cómo de alguna otra forma la idea de persona en catástrofe y en crisis tiene otra connotación que en periodos habituales no existe. No sé si hay alguna observación mientras tanto. Profe, Dígame. eh, en realidad hace rato ya tengo esta idea en la cabeza, pero como bien dice, el adulto mayor ya está como en el declive de su rango de producción, por llamarlo de alguna manera, ya no está produciendo tanto como no sé, los adultos, nosotros mismos. Y eso lleva a pensar de que, de una forma escabrosa y fría, de que prácticamente están reduciendo el personal de una u otra manera con eso, diciendo que ya no pueden producir. Es muy antiético y es muy frío, pero es como que quedo conflictuado con esa idea de decir, ¿es lo correcto o no es lo correcto? No hay una respuesta en realidad a la que le pueda hacer. Es una pregunta más bien que hago. ¿Qué piensa usted respecto a ese tema? Conflictúate, está bien que nos conflictuemos, está bien que surjan dudas, porque estamos en crisis, ¿sí? Estamos en un escenario muy adverso, estamos en un escenario, chicos, chicas, que es ambivalente, que es incierto, donde la única certidumbre, al parecer, en este tiempo, es quedarte en casa. Parece que lo único que nos cuida es hacer cuarentena. Al parecer, lo único que nos cuida en esta incertidumbre es tener cierta rutina, tratando de organizarla. Entonces, por eso les comento que en crisis, las concepciones, cosmovisiones de la persona, y la persona en este caso en cuanto sujeto que produce, o que sujeto que es más valioso o no es menos valioso, es como lo tengo una compañera, se torna desde una experiencia casi como de guerra. ¿Quién vive, quién muere? Estamos pensando hoy en día, pero más que eso es, ok, al parecer se va a privilegiar desde un modelo más salubrista, médico, aquel que tenga más posibilidades y que tenga menos enfermedades preexistentes. ¿Qué opino yo? La verdad es que es terrible, porque en alguna otra forma es terrible también sentir que en todos los países del mundo, no solamente en Chile, no están todas las condiciones sanitarias o de insumos para poder abordar una población. Pero esto siempre ha sido así también. La historia de la humanidad, en términos de epidemias, la viruela, la peste negra, el ébola en África, siempre es una tragedia. Y en esa tragedia se tiene que tomar decisiones donde el concepto de persona, el concepto de bien o mal, el concepto de productivo o no productivo para seguir sobreviviendo, toman connotaciones que en otros tiempos, chicos, eh, no son. Entonces, cuando alguno de ustedes se conflictúe, bueno, qué bueno que se conflictúe porque es parte porque la concepción de persona desde la psicología es muy similar y comparte puntos muy en común con lo legal, con lo teológico, con lo médico, pero en el concepto médico, eh, en escenarios de crisis, en escenarios de guerra, eh, la mirada es otra. El escenario lo necesita. Hay una película que es bien decibel, que no sé si la vieron, que es un poco antigua, que se llama Pearl Harbor, típica película americana, donde efectivamente unos japoneses atacan a unos barcos americanos. Y hay una escena que es muy interesante, que es como hay una enfermera que en el periodo de crisis está llegando todos los heridos de la guerra, y una enfermera saca como un lápiz labial y ella tiene que marcar en base a su experiencia quién puede ser operado y quién no. Ella marca con el ruch, de alguna otra forma, con el lápiz labial en la frente a los soldados que en su análisis inicial ella considera son salvables, ya sea porque se les amputa, alguna cosa, versus los que ya no tienen nada que hacer. En guerra, la decisión es fundamental. En escenario crítico, la idea de persona, de vivir, de morir, de productivo, no productivo, tiene otros ribetes. Entonces, la persona como constructo es inicialmente el punto de partida para poder comenzar a entender después, chicos, este conjunto de rasgos dinámicos que es la personalidad.
Por eso he estado estos casi 45 minutos hablando de la idea de persona, y de una idea de persona puntualmente en crisis, en un escenario en crisis. Porque de alguna otra forma, lo que estamos viviendo es una situación donde la experiencia de la persona, de nosotros también como personas, es totalmente distinta hace marzo de 2019. Nuestra experiencia como ser sujeto, persona, ciudadano, participante era otra el 18 de octubre. Entonces, fíjate que de alguna otra forma, nuestra experiencia de ser persona es muy distinta desde el marzo de 2019, abril de 2019, octubre de 2019 y ahora marzo y abril del 2020. Hemos de alguna otra forma sido sujetos, personas, constructos que estamos constantemente, por hacer de la vida, nos ha tocado. La persona tiene muchas formas también de ser y estar en cuanto a la crisis o el escenario social. En escenarios más calmos, uno no piensa respecto tanto de la idea de persona. En escenarios de los movimientos sociales, la idea de persona estaba asociada más a la comunidad y también al concepto como de igualdad. Entonces hay una persona que está luchando por ciertas garantías mínimas. Hoy en día, el concepto de persona se pone en juego respecto del cuidarse. Y en términos sociales se pone en términos de quién está y quién no está en caso que tenga el contagio del COVID-19. Entonces, miren lo interesante, de alguna otra forma, cómo nuestro escenario nos permite pensar y problematizar respecto a la experiencia de la persona o de ser persona. ¿Hasta aquí se entiende un poco? Sí. Ya, chicas, gracias. Entonces, si entendemos o queremos hablar de personalidad, este análisis nos permite un poco para que nos demos cuenta que el concepto de persona es anterior y es inicial para hablar de personalidad. De alguna otra forma, el estudio de la personalidad ha jugado un rol históricamente importante en la constitución de la psicología como ciencia. Miren este primer párrafo, chicos, donde personalidad, psicología, ciencia. La personalidad o el constructo de personalidad comienza a aparecer a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando de alguna u otra forma el sistema social hegemónico respecto del hacer ciencia, construir ciencia, era el modelo positivista, que ustedes lo conocen bien, donde lo importante es medir lo exacto, y es ahí los americanos y todo el modelo anglosajón, de alguna u otra forma, lo que hace para poder comprender el estudio de la personalidad es establecer clasificaciones, es establecer datos, baterías, pruebas que permitan clasificar. Pero quieren clasificar también porque están asociados a un contexto. No se olviden, cuando tuvimos teoría de sistemas psicológicos, toda la medida conductista, efectivamente se expulsa la mente como objeto de estudio. Por otro lado, en Estados Unidos entonces estaban los funcionalistas, que lo único que hacían era describir, obtener información, y todo ese proceso funcionalista permite posteriormente comenzar a crear test de inteligencia, test de personalidad, pero llegar a eso, y al nivel de Rocher, a nivel de Sullivan, a nivel de Weiss, por ejemplo, por inteligencia, implica primero entender que el ser humano es una organización. Y en esa organización, lo que los seres humanos queremos conocer es cómo esa organización puede ser clasificada para comprenderla mejor. Entonces, las teorías de la personalidad finalmente son un conjunto de teorías que permiten comprender al sujeto como un ser que se organiza internamente y que interactúa constantemente con otros. Nunca podemos entender entonces a un sujeto, a una persona o al constructo de personalidad como algo que es solamente vivido por la persona. La persona también interactúa con otros. Entonces la personalidad, y aquí viene el factor socioantropológico del concepto, la personalidad es un constructo interaccional donde hay una intra y una interconexión o intra e inter abordar. Entonces, inicialmente, el constructo de personalidad surge desde un modelo mucho más americano como constructo, donde para pensar la psicología tiene que dar cuenta de los datos estadísticos presos. Y antes de eso, la concepción de personalidad es mucho más añosa, más que personalidad, de persona. Es decir, cuando pensamos en el sentido común, en un psicólogo, cuando alguien piensa respecto a estudiar psicología o te pregunta por qué estás estudiando dice psicología, un otro te va a pensar, este debe saber cómo soy yo, cómo son las personas, cómo se clasifican. Sí, ustedes tienen ese poder.
ustedes tienen esa habilidad, la van a tener también, pero esa habilidad de clasificación, chicos, chicas, es solamente para que se armen una fotografía inicial de cómo el sujeto está haciendo. La puesta en juego para ustedes es entender que no solamente es saber cómo un sujeto puede funcionar en un momento, sino que también poder proyectar esas conductas el día de mañana. ¿Qué pasa si una estructura más depresiva, por ejemplo, como clasificación? ¿Qué significa una estructura depresiva? ¿Que es depresivo? No, una estructura depresiva es aquella estructura donde el sujeto tiene atributos, cualidades en su forma de ser que le hacen mucho más nostálgico, que le hacen mucho más rumiante respecto de pensar las cosas, que lo hace un sujeto más introvertido, pero no por eso está deprimido. Entonces, el concepto no siempre define lo que es la clasificación. Por eso les quiero invitar a que cuando vayamos viendo teorías de la personalidad, no nos quedemos solamente con tiene tal rasgo, tal rasgo, tal rasgo, es esto. Las clasificaciones en personalidad, chicos, chicas, son una idea, nos dan un norte para entender cómo algunos de nosotros estamos siendo. Porque si nos quedamos solamente con la clasificación más de CM4, 5, psiquiátrica, podemos rigidizar un poco el día de mañana la concepción de persona y la posibilidad que le podemos otorgar a esa persona como sujeto de cambio o de posibilidad de movimiento. Entonces, efectivamente, ustedes y yo vamos a ser expertos en la conducta humana, en la subjetividad, en conocer a un otro, pero a grandes rasgos, chicos, hoy en día la personalidad puede ser entendida como un conjunto dinámico de características que definen a una persona. Mira lo interesante, conjunto dinámico. Y si es dinámico, es flexible, y si es flexible, es adaptativo. Ende, sobrevive. Conjunto dinámico de características que definen una persona. Lo dinámico no lo piensan aquí desde el modelo psicoanalítico, sino que piensan el dinamismo como algo que es constantemente en movimiento, que es flexible, que se adapta, que es, de alguna forma, tiene fluctuaciones que permiten definir a alguien. Cuando alguien habla de Carla, cuando alguien habla de Cristóbal, cuando alguien habla de Isidora, por ejemplo, o la describen, estamos describiendo lo que se ve. Eso que se ve, chicos, cuando tú describes a una persona, la defines, le das a la persona cierta coherencia en su biografía, pero te da también a ti una certeza y una claridad de cómo es esa persona. Si no tuviésemos esa posibilidad de describirnos en interacción mutuamente, no sabríamos quién es el otro. Tú conoces a una persona en la calle y nunca lo viste, no tienes cómo describirlo. Hay patrones comunes. Entonces, el conocer a otra persona y saber cómo es, nos permite también dar cuenta de otro atributo que es propio de la experiencia humana, que es el vínculo, que es la interacción, que es el conocer. Entonces, el conocer a un otro o el entender a un otro implica cierto proceso de interacción, de conocimiento, de establecer vínculos, relaciones. Por eso, entonces, cuando hablamos de personalidad, hablamos de un conjunto dinámico de características que definen a una persona, que le permiten autodefinirse y también le permiten a esa persona ser definida por otros en cuanto a formas de ser. Y esa forma de ser, chicos, chicas, es conductual, da cuenta de su proceso de razonamiento cognitivo, pero también da cuenta de su forma de emotivizar. Entonces, una persona es definida por un otro en cuanto se comporta, en cuanto piensa, en cuanto lenguajea, en cuanto se motiva, en cuanto es corporalidad. Y ahí está la belleza y el dinamismo de la experiencia de la persona y también de la personalidad. Entonces, cuando hablamos de una persona, de un sujeto, vamos a poner un ejemplo cualquiera, estas cualidades y una cualidad lo estamos viendo desde un sentido como características. Si nos ponemos en la óptica del conocer a la persona de una mirada católica o cristiana, una cualidad da cuenta de virtudes, no de defectos. El concepto de persona desde el punto de vista cristiano está la experiencia de la buena persona y la mala persona. Esa experiencia que hoy en día que todos podemos usar, esa expresión, viene del cristianismo, de lo bueno o lo malo. La psiquiatría nos aporta lo anormal, lo normal, en términos de persona. El modelo legal nos aporta el concepto de persona como lícito o no lícito, roba o no roba, por ejemplo. Entonces, este conjunto dinámico puede ser entendido de muchas aristas, pero en psicología lo vamos a entender como conjunto dinámico, a grosso modo inicialmente, de características que permitan definir a un otro. Porque si yo defino un otro, describo un otro, sé cómo es ese otro. Y por ende, ahí me doy cuenta que hay interacción, que hay relación, que hay vínculo, que es más habitual
hay un conocimiento más habitual de ese sujeto que me permite a mí describirlo. Estos vínculos no tienen que ser profundos necesariamente, pueden ser vínculos laborales, donde tú describes y entiendes cómo es un otro. Pero a ti como psicólogo el día de mañana vas a entender que esa forma de ser de este sujeto, que tú puedes catalogar o encasillar en alguna de las múltiples opciones que van a haber, te permite comprender cómo este sujeto funciona con situaciones de estrés. Ahí está la de ustedes, el atributo de ustedes y también un poco la peligrosidad, porque ustedes van a conocer un poco más del otro. Entonces también hay todo un tema ético que se pone en juego respecto de lo que ustedes pueden hacer o no hacer, con este poder que te da el comprender y el saber cómo son las personas. Hasta acá, ¿algún comentario? Profe, ¿podría hablar un poquito más lento? Que hay como que se pega de repente y a ratos no se entiende nada. Por lo Ya, menos en mi caso. vale, gracias viejo. Bien. Eh, ¿Alguien que quería hablar algo? ¿No? Profe, ¿Ya? profe, una pregunta. Dígame. Con respecto a, por Sí, ejemplo, el cristianismo que te define lo bueno y escucho. lo malo. No, decía, por ejemplo, como el cristianismo define las personas buenas y las personas malas. En el caso de esta crisis o esta pandemia, uno puede clasificar a las personas como por así decir, sanas y obviamente contagiadas, pero eso requiere también como una discriminación, ¿no? Si hay personas contagiadas, se produce una discriminación. Ya. Buen punto. Mira, por eso te decía, en un escenario incierto como el que estamos viviendo, en un escenario de crisis, la persona sana o no sana es una categoría de análisis en este momento en tiempos de crisis. Si tú estás sano o yo estoy sano, es una categoría que se pone en tiempos de crisis porque efectivamente lo que está en juego es la... Entonces, si le llamamos, si eso implica discriminación, sin duda lo es, pero es una discriminación que se tomaría en este caso, en el escenario de como yo diría que una mirada un poco más positiva, porque los que están sanos poblados, los que están enfermos para el otro, y efectivamente para no mantener el contagio. Entonces, desde ahí, esto que aparecería como una discriminación, en este caso, y la mirada sanitaria, estimado, tiene una connotación que es positiva porque prevé y promueve salud. En otros tiempos, esto sería una discriminación y habría una contextualización también muy distinta en este periodo. ¿Sí? Entonces, en tiempos de crisis, futuros colegas, las concepciones, las decisiones también son de una forma más crítica, donde las reglas de lo habitual no siempre aplican necesariamente. ¿Vale? No sé si respondo un poco a tu pregunta. Sí, perfecto. Vale. Entonces, hablar más lento. Ya. Entonces, a grandes rasgos, y ahora estamos conversando, la personalidad es el conjunto dinámico de características que define una persona. Entonces, persona, ¿por qué somos como somos? Porque las personas son distintas. ¿Es posible que alguien cambie su manera? ¿Qué factores determinan nuestra forma de ser y de actuar en el mundo? ¿Cuáles son los elementos que permiten caracterizar de mejor forma a cada sujeto en particular? Y aquí, chicos, les hago una pregunta. Por favor, respondan lo que se les ocurre inicialmente. ¿Una persona puede cambiar? ¿Las personas podemos cambiar? Yo creo que sí. Desarrolle la idea. Es que muchas veces cuando uno dice la gente no cambia, o mejor dicho, la gente que cambia, es porque a veces llega a un punto como de ruptura, un punto límite, en donde ya su forma de ser y estar no le da ningún beneficio. Entonces, la gente que cambia se daría cuenta de eso y, y obviamente cambiaría. Vale, bien. Yo creo que ¿Qué las más? personas ¿Las personas cambiamos, cambiamos? ¿Podemos cambiar? yo creo que las personas cambiamos todos los días a través del aprendizaje, porque cada cosa que nos ocurre Bien. determina nuestra forma de ser, aunque sea
en menor grado. Cualquier cosa que aprenda en el día a día, desde mi casa, desde la televisión, desde la lectura, hace que yo me cuestione directa o indirectamente mi forma de ser, y eso implica, aunque sea un cambio mínimo, yo creo, y bueno, Perfecto. además yo creo que las personas cambiamos porque, bueno, si no, porque no estamos dedicando a esto. Yo creo que la psicología se estudia precisamente porque creemos que las personas podemos avanzar. Muy bien. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Yo creo que depende más que nada de las motivaciones que tenga una persona. Por ejemplo, no Ya, sé, bien. si hay una persona que, no sé, tiene tendencia en no fumar, y ve que eso afecta a las personas que quiere. Aunque tenga esas tendencias, va a intentar ser consciente de su forma de ser y cómo eso afecta al resto. Y Ujú. va a intentar reprimir eso, o cambiar eso, transformar eso más que nada. Muy bien. Pero depende de si esa persona realmente quiere cambiar o no. O sea, es como lo que siempre se dice de cuando, no sé, si queréis, podéis mandar a alguien al psicólogo, pero realmente no va a hacer nada, no va a hacer ninguna magia si esa persona no tiene intenciones de trabajar con un psicólogo. Muy bien. Perfecto. Profe, ¿Alguien más? Dígame. y acá, no sé si va para allá la cosa, pero como que siento que las personas se pueden cambiar, pero como que implica mucho como el sentir de la persona. O sea, Ujú. como en el Sí. sentido de que influye como la corporalidad, de cómo se siente en el momento y todo, como que nos vamos transformando siempre. Como que ese Perfecto. sentir siento que no deja de fluir, como que está en un constante movimiento finalmente. Muy bien. Sí. Profe, Están brillantes. Me parece excelente. Dígame. hola. Yo creo más que Hola. nada que como que la persona puede cambiar, pero en rasgos como en el momento como que no se toque la esencia de la persona. No sé si me explico. Como que las personas pueden cambiar en rasgos como no sé si subjetivos es la palabra, pero siento que la esencia de la persona nunca va a poder cambiar. Sí, interesante. Bien, Ignacia. Ya. Bien. ¿Alguien más? ¿Sí? No sé si tiene algo que ver, en verdad es una pregunta, pero Sí. con respecto como a la personalidad y el carácter, ¿tiene algo que ver que una sea moldeable, por ejemplo, y el temperamento no? Muy bien. Vamos para allá. Es- Miren. ¿Sí? Miren, chicos, de alguna u otra forma, el cambio, ¿podemos cambiar? Sin duda. El cambio implica evolución. Si nos ponemos del modelo biológico, una célula está vivo, dos células te mueves, y con el movimiento cambia toda una forma de ser. En la experiencia humana, más allá de lo celular, ocurre lo mismo. El cambio promueve evolución, el cambio promueve mejora. Por eso, de alguna u otra forma, las personas podemos cambiar, sin duda. Podemos cambiar más significativamente o menos significativamente, eso depende de la Yo te puedo interacción, del apretar. contexto, del escenario de la persona. ¿Hay un micrófono abierto? Gracias. Entonces, el que podamos cambiar da cuenta de que podemos evolucionar, de que podemos hacer mejoras, de que podemos entonces actuar de una forma distinta. Ahora, como somos seres muy complejos, como me planteaban algunas compañeras, tiene que estar la experiencia y la motivación, este motor, movimiento inicial que me permite y me hace entrar en cuestionamiento para poder querer hacer un cambio. Implica lo existencial también, cuán necesario es para mí.
Y también de alguna otra forma da cuenta de estructuras como constructo de personalidad. Nos vamos a dar cuenta más adelante que hay estructuras que son un poco más rígidas, pero más rígida no significa que no pueda cambiar, pero efectivamente tienen un rango de movilización. Entonces, esta organización dinámica, plegas, que yo les estoy hablando, da cuenta de espacios en los cuales uno puede hacer cambios. En estos espacios imaginarios, que es como una estructura, uno tiene lugares para poder moverse. Y al parecer, las estructuras de personalidad, en términos como simbólicos, tienen ciertos límites. Y cada uno de nosotros, con nuestras formas de ser, tiene ciertos límites para moverse. Lo importante es que uno pueda hacer cambios para que esta organización dinámica se mantenga y sea efectivamente, en términos darwinianos, si no, la verdad es que seríamos, no sé, un poco más similares si no tuviéramos esta capacidad de movilización, de cambio, de reflexionar. Lo consciente en la experiencia de cambio es fundamental. Si no, de alguna forma, ¿para qué? Tú no cambias algo que no te hace sentido, o tú no te cuestionas algo que no te interpela a ti, y si a lo mejor a ti no te hace sentido, tu entorno te va a cuestionar o te va a problematizar respecto de algo. Entonces, desde ahí entonces, el cambio parece siempre, la experiencia psicológica, como una posibilidad de mejora. Y ahí viene entonces, en esa posibilidad de mejora, la experiencia de bienestar. Uno mantiene una rutina, una actitud, un comportamiento, una forma de ver en la vida cuando te genera bienestar a ti, pero también puede generar bienestar en tu entorno. Desde ahí entonces el cambio se torna virtuoso. Pero hasta acá estamos hablando bonito, porque la verdad es que es mucho más complejo un cambio de implementarlo en periodo de crisis o en periodo de normalidad. La experiencia de querer cambiar, de querer mejorar, de alguna otra forma, es muy personal. En algunos casos, lo personal o la experiencia de tener que cambiar viene dicha por un entorno familiar, relacional más cercano. Entonces, por eso de repente, yo les he contado que yo trabajo en terapia sexual y de pareja, pasa mucho que él o ella en la pareja eh, llegan bastante obligados, porque no tienen conciencia de que lo que él o ella hace daña a un otro, perturba a un otro o daña la relación. Esa falta de conciencia o esa falta de claridad de por qué está ahí no promueve inicialmente un factor de cambio. Los terapeutas tenemos que de alguna otra forma trabajar en eso, pero si la persona no toma conciencia y más encima la pareja viene a resquebrajar en otras dimensiones o áreas de la pareja, la posibilidad de que la persona siga en terapia de pareja es nula, porque de alguna otra forma tiene que haber un sentido de, y la persona de alguna otra forma tiene que entender que a lo mejor su actuar, su accionar daña a un otro o una otra, o irrumpe en un otro o una otra. Entonces, la persona para poder ser un factor de cambio, efectivamente, tiene que tener cierto sentido o por último, conciencia inicial de que lo que él o ella hace o como él o ella actúa podría ser un factor disruptivo en lo relacional. Alguna compañera preguntaba también por ahí respecto de personalidad, temperamento, carácter. Sin duda, la persona como sujeto antes de personalidad es una persona que tiene un sustrato biológico, que tú lo ves mucho en los niños y las guaguas, por ejemplo. Y ahí se habla del sustrato del temperamento. El temperamento, chicos, chicas, sería como una respuesta biológica, el componente más primitivo de la persona, que es lo que mandata. Una guagua más llorona, más risueña, más dormilona, por ejemplo, da cuenta de un temperamento. Y ese temperamento, efectivamente, a medida que uno va creciendo, y vamos socializando, y hasta aquí seguimos igual que con los animales, y vamos estableciendo vínculos, y vamos tomando conciencia, y vamos usando el lenguaje, la persona entonces comienza a pensarse desde un carácter. Entonces, de alguna otra forma, podríamos hacer la personalidad igual, temperamento más carácter. Es una forma muy inicial de entenderlo, y me parece muy bien. Ustedes tienen un texto que habla de personalidad, temperamento y carácter, donde efectivamente es un modelo mucho más psicológico y médico el concepto, pero que sirve para estudiar y comprender la experiencia de la personalidad o el constructo de personalidad. ¿Ustedes y yo somos temperamento? Sí. ¿Somos carácter? También. ¿Estamos clasificados de alguna de las múltiples formas de comprender la personalidad? También. Pero eso que nos da una organización dinámica, una forma de ser. Y aquí, chicos, quiero entrar en otra idea
que nos va a permitir comprender la experiencia de la personalidad. La personalidad, entonces, es una organización dinámica, un conjunto de cualidades, características que definen una persona. Pero miren lo interesante de esto. La personalidad también da cuenta de un patrón de recurrencia en el tiempo. Patrón de recurrencia en el tiempo. Este patrón de recurrencia en el tiempo, de alguna forma, es estable. Y esa estabilidad en esta forma de ser, de comportarme, de actuar, de vivir, de relacionarme, es una recurrencia que a mí me da coherencia. Y me permite entonces saber que Carla, quien sea, se comporta así regularmente. Y eso da estabilidad a la persona y a los que se relacionan con la otra persona. Entonces, es un patrón de recurrencia en el tiempo, es un patrón de forma de ser, una forma similar durante toda tu vida. Y ese patrón de recurrencia en el tiempo permite a otros y a ti saber de ti. Mira lo interesante de todo esto. Por ejemplo, aun cuando a tus 4 años tenías una forma de ser, hoy día a tus 23, 24 años, sin duda han habido modificaciones en tu forma de ser, pero hay ciertos patrones de recurrencia que se han mantenido. Y ese mantenerlo le permite a los demás y a ti saber cómo te has ido cambiando, evolucionando y sabiendo quién eres. Hay un micrófono abierto, chicos, si se puede apagar. Gracias. Entonces, fíjate, organización dinámica que es propia, pero esa organización dinámica que es propia se transforma también en una recurrencia en tu forma de ser. Esa recurrencia en tu forma de ser te permite a ti entenderte y le permite también a los otros entenderte, describirte, relacionarte, interactuar. Por ende, evolucionar. No hay nada peor para uno como sujeto a una experiencia que sentir que a alguien que tú conocí ya no lo conoces. Es como que te cambiaron el personaje. Y esa experiencia de que un otro cambia y tú no logras cómo entenderlo es súper enajenante, porque de alguna otra forma tú no entiendes, porque se perdió ese patrón de recurrencia, se perdió esa estabilidad que tú evalúas en la otra persona. Y eso es muy confuso, y eso a cualquiera de nosotros nos puede pasar, nos confunde. ¿Quién es? ¿Por qué estás actuando así? Y efectivamente, en ese escenario, el psicólogo se instala como una posibilidad para mejora, para cambio, entendiendo que este cambio en esta forma de ser, a como era antes, como está haciendo ahora, obedece a una historicidad, obedece a un suceso, obedece a una serie de eventos previos que hicieron que este sujeto hoy en día parezca como un actor distinto al que yo conozco, o una actriz distinta, o una persona distinta a quien yo conocía. Los trastornos del ánimo, chicos, los trastornos maníacos, el consumo de drogas, el estrés, puede hacer que efectivamente alguien que nosotros conocemos y queremos mucho pueda cambiar y aparezca como totalmente distinto para nosotros. Antes de hacer una clasificación, tenemos que entender por qué este sujeto, esta sujeta, de alguna otra forma, está actuando de forma tan distinta a su forma de ser, a esta recurrencia que yo veía en él o ella. Y ahí la experiencia de ustedes como terapeutas o psicólogos en general dice relación con comprender que esto que están viendo, este cambio de personaje, es una consecuencia, es un suceso, pero antes de eso están ocurriendo cosas para que este patrón de recurrencia que yo desconozco hoy en día esté funcionando así. No sé si me explico. Sí, Sí, todo sí se entiende. Ya, gracias, chica. Entonces, personalidad, organización dinámica. Patrón de recurrencia en el tiempo es un factor que nos puede permitir entender que un patrón de recurrencia no es un patrón rígido, no es una única forma. Un patrón de recurrencia, estamos hablando, chicos, chicas, de una forma de ser que se va construyendo a medida que voy pasando por etapas de socialización, por las etapas de la vida, por las interacciones, por las vivencias y experiencias que cada uno de nosotros ha tenido. Entonces, de alguna otra forma, mi personalidad se va estructurando, organizando, ordenando dinámicamente, también en base a mis experiencias, a mis vivencias, a mis propias interpretaciones respecto del mundo. Por eso es personal, pero también es colectivo, porque la personalidad, o lo que se entiende como constructo de personalidad, no puede ser entendido sino
en contextos relacionales. Por eso la persona, como experiencia, es un sujeto construido que parte individual, que es individual por esencia, que es propio y único por esencia, que tiene conciencia por esencia, pero que esa conciencia va siendo colectiva, ya que la persona se va colectivizando y estableciendo una forma de ser, que es lo que sería como el carácter, que está mucho más asociado a la dinámica cultural, a la dinámica social. Por eso entonces los psicólogos entendemos la personalidad en contextos que son característicos de cada sujeto, pero siempre en relación con el entorno. Por eso, de alguna otra forma, las clasificaciones de personalidad, chicos, chicas, nos permiten comprender un poco los modos de ser. Pero ese modo de ser también está muy mediatizado por las experiencias, las vivencias, por los traumas, por los traumas o por una serie de factores que uno comprende en el diálogo con el otro. Uno comprende en la consulta, uno comprende en el trabajo en la parte educacional, en lo comunitario, en lo laboral. Uno lo comprende porque tenemos la claridad de formas de ser. Y esa forma de ser también tiene ciertos movimientos o particularidades. Ahora, frente a la pregunta, ¿qué factores determinan nuestra forma de ser y de actuar en el mundo? Más que factores, hay que pensar también que cuando ocurre un evento, un suceso, un fenómeno, respecto de la persona, no sé, renunció a todo y llegó y dijo en la familia, renuncié, me lanzo ahora y tenías ahorro, no tenía ninguno, por ejemplo, no sé. Estas como situaciones más tensas, de alguna otra forma, determinan un cambio en un patrón de recurrencia, en cierta estabilidad. El cambio supuestamente genera bienestar, pero hay algunos cambios que no generan bienestar, pero la persona evalúa como que fueran buenos. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo de una experiencia, un cambio así como, o un ejemplo de alguien que dice que está cambiando para bien, pero finalmente ese cambio le hace daño a una persona o a su entorno familiar? ¿A alguien se le ocurre un ejemplo? Se me ocurre el caso de, no sé, quizá una chica que se muda con su pololo y según la chica está súper entusiasmada con la idea, pero todo el resto de, no sé, su familia, sus amigos, qué sé yo, pueden ver que esa relación realmente no le hace bien, que es súper tóxica, que el tipo, no sé, la trata súper mal, pero ella aún así está feliz de irse con él. No se escuchó bien. A ver. Ahora, ¿Puedes ¿se ahora? escucha? Ahora sí, ahora sí. Ya, sí. No, que decía que el ejemplo de quizás, no sé, de una chica que se mude con el pololo y que ella está súper feliz de irse con él, qué sé yo, y súper entusiasmada, pero el resto de las personas que la conocen, no sé, su familia, sus amigos, se pueden dar cuenta de que esa relación no le hace bien, que el tipo la trata súper mal, qué sé yo, que se la pasa sufriendo, pero aún así ella está súper feliz de irse con él. Muy bien. Es una buena idea porque de alguna forma ahí se puede entender desde la fase de enamoramiento, pero el enamoramiento pasa, a lo mejor después esto se sigue manteniendo. Seguirá siendo bueno para ella o no, eso se verá después, pero un buen ejemplo. ¿Cuál más? Algún tío que una vez tomó su guitarra y quiso, con la plata de los papás, ir a hacerse famoso. ¿Ya? Y constantemente cree que va a poder hacerlo y hasta ahora no se escucha en la radio. Perfecto. Pero él cree constantemente de que puede ser así. Interesante. Interesante. Porque de alguna otra forma la pregunta que tú podrías hacerte como un ser social externo, con una mirada mucho más normativa de la vida, es como tiene ahorros, tiene casa, tiene, no sé, tiene los insumos básicos supuestamente que son necesarios hoy en día en el modelo social capitalista para ser persona. No es una pregunta que te hago, ¿ah? Sino que es, si tú lo piensas desde una óptica un poco más como normativa, al parecer incluso el ser persona implica tener ciertas cosas en cierta etapa de la vida. Entonces, vuelvo a la idea, chicos, chicas, de que el concepto de persona, de alguna otra forma, está
relativizada y está puesta en muchos escenarios. No hay una única verdad para entender al ser persona, pero sí estamos de acuerdo con que efectivamente al parecer el ser una persona adulta, ser una persona responsable, ser una persona vieja, ser una persona, no sé, X, da cuenta de una categoría, de una clasificación. Yo les quiero proponer que en estos cursos, finalmente, de personalidad, nos vayamos poniendo los lentes para ver a la persona en base a la teoría, para que de alguna otra forma entendamos la teoría. Ustedes el día de mañana decidirán si esa teoría les hace sentido o no, pero tenemos que entender entonces a las personas desde la teoría psicoanalítica, desde la teoría humanista, desde la teoría sistémica, porque de alguna otra forma eso les permite comprender a ustedes que hay muchas formas de comprender a la persona. No hay una única verdad en todo esto. Incluso ahora que estamos hablando en una crisis mundial, si se dan cuenta, el concepto de persona cambia un poco. Y más que cambiar, se pone en primer lugar la concepción de la persona respecto de salud o, no, o enfermedad. Y desde ahí entonces se comienzan los análisis. Entonces, la incertidumbre también hace que exista crisis. Las problemáticas personales también promueven que exista crisis. De otra forma, puede aparecer, ahí volví. Yo puedo estar o parecer, por ejemplo, un poco más deprimido, pero esa depresión no pasa porque no tengo pega, a lo mejor estoy deprimido porque me llevo mal con mi pareja. Hay múltiples factores que pueden explicar un síntoma, chicos. No tenemos que quedarnos solamente en una cosa lleva a la otra, porque en personalidad eso no ocurre tan así. Entonces, nosotros cuando hablamos en términos de personalidad, tenemos que entender que de alguna otra forma, en lo cotidiano, se conecta la palabra personalidad con la persona, lo que hemos hablado toda la clase, porque es fundamental entender que persona es antes de personalidad. La personalidad es un constructo que aparece después, chicos. Y ese constructo que aparece después aparece para ser estudiado y para ser clasificado, que no tiene nada de malo, pero aparece con posterior. La palabra persona tiene muchos orígenes o raíces etimológicas diferentes. Para la psicología los más usados son el prosopón, del origen griego, que este concepto es para resonar. El resonar, chicos, da cuenta de hablar, da cuenta de ser. Entonces la actuación, la experiencia inicial una especie como de disfraz. ¿Profe? ¿Sí? Es que se está cortando. Ahí sí, volví. ¿Ahora sí se escucha? Sí, sí puede repetir el último que dijo porque no se entendió. Perfecto. Bien. El prosopón es una palabra de origen griego que de alguna otra forma da cuenta de una máscara, esta máscara que usaban los teatros en la antigua Grecia, donde lo que se hacía era representar algo. La cosmovisión de los griegos en prosopón da cuenta de resonar, de un hablante, de alguien que cuenta una historia. Entonces el prosopón da cuenta de una persona, un sujeto individual que habla de sí y cuenta una historia. Y esa historia los demás comprender a esa persona, un sujeto que habla, un sujeto que cuento que era un teatro, había una máscara, pero la máscara Pero no ahí se está volví. escuchando. Sí, ahora sí, es que algo pasó. Eso que tengo como 500 megas, se cae igual. Perdón. Bueno, entonces, esta máscara que resuena del prosopón es lo que permite comprender el concepto de persona. Entonces, lo que resuena es un sujeto que es personal, que es individual, que cuenta un relato, y ese relato es entendible para otros. Y ese entendimiento le permite a esos otros, a la persona. Y finalmente tenemos otra raíz de origen latino, que es el personare, que literalmente significa sonar a través de. Fíjate que
La concepción de persona, chicos, da cuenta de un hablar, de un contar, de un ser de una forma. Entonces el hablar, el contar, el resonar, el ser de una forma le permite a los demás comprender ese sujeto. Entonces, al parecer, inicialmente el concepto de persona tiene un origen donde la persona es alguien que es entendida por otros o puede comunicarse con otros. Entonces, de alguna forma, la persona y el constructo de persona implica una máscara. Pero no quiero que tomemos la máscara, chicos, en el sentido literal, como de que ocultamos algo. Eh, la máscara en nuestros tiempos somos nosotros, nuestro cuerpo, nuestro peinado, nuestra ropa. Ese es como el disfraz en un buen sentido, que nos permite entender a otros quiénes somos. Lo oculto no da cuenta tampoco de algo malo, lo oculto da cuenta de aquello que no aparece en escenarios habituales. Eh, el mal humor, por ejemplo, de las mañanas que puede tener a alguien que no se ve habitualmente, salvo quien lo conoce más íntimamente. La tendencia como a la tragedia de alguna de las personas porque, no sé, se le perdió el celular, por ejemplo, son cosas que uno no evalúa automáticamente. Todos tenemos rasgos o atributos o cualidades o características, chicos, chicas, que no aparecen en la habitualidad, o que aparecen, como diría Rogers, como como efectos secundarios, como características no centrales, pero sí aparecen en tiempos de crisis. Entonces, nuestra máscara habitual en tiempos de habitualidad somos un patrón de recurrencia constante, nos entendemos, sabemos quiénes somos, y aparece una crisis sociosanitaria y aparecen de repente entonces experiencias o conductas que antes no estaban en ti. Si antes te lavabas las manos 2 veces, ahora lo haces 12, que es una conducta un poco más obsesiva, pero que puede aparecer en tiempos de crisis. Si antes, por ejemplo, te costaba, o sea, comprabas, no sé, los insumos para tu casa y ahora compras el doble ansiosamente. También es un rasgo que antes no aparecía, pero que aparece en tiempos de crisis. Si andas más sensible, por ejemplo, andas más llorón o llorona, en este tiempo es también esperable porque aparece rasgo en un periodo de crisis. Entonces, incluso ciertos rasgos que en lo habitual no aparecen, cuando hay crisis social, personal, aparecen. Entonces, eso es el lado oculto de la máscara. Eso es lo que no se alcanza a ver, pero se ve cuando hay tensión, dificultad o crisis. Entonces, no es de sorprender, chicos, que de alguna otra forma, si en tu experiencia familiar o a ti has visto conductas distintas a lo que tenías, las que hacías antes, andas más irritado, por ejemplo, irritada, andas más sensible, te sientes más depre, te sientes más incluso eufórico, es producto de este escenario en crisis. Porque en este escenario en crisis, vuelvo a decir, aparecen atributos o cualidades o características que en lo habitual, en nuestra máscara, no aparecen. Y la máscara, desde la mirada griega, es la persona. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Porque al mismo tiempo la máscara es lo que permite a este sujeto mostrarse frente a los demás. Vuelvo a decir, la máscara somos nosotros, el cuerpo, la vestimenta, el caminar, el tono de voz, la entonación. Eso da cuenta entonces y nos permite mostrarse a los demás, a un sujeto, a la persona, que después es personalidad. Esto quiere decir que la personalidad es algo que se expresa, que aflora en la persona y que puede ser evidenciado por el resto. Volvemos entonces al tema de un otro mirándome, un otro mirándonos. Y ese otros mirándonos les permite entonces saber cómo estamos siendo. Por eso no se trata de una esencia a la cual nadie pueda acceder, ni de una realidad espiritual intangible. Al contrario, la persona, el sujeto, el individuo, es una persona, es una experiencia a la cual otros pueden tener acceso, desde el conocerte, desde el saber de ti, desde el interactuar contigo. Y ahí está entonces la esencia que no es inaccesible, es una esencia donde tú puedes acceder a conocerte, pero también a conocer a otros. Y acá está un espacio bien interesante de la esencia de conocer, que es finalmente yo me conozco en cuanto me relaciono con otros también. Mi capacidad de reflexionar respecto de mí mismo, de problematizarme, por ejemplo, no es porque soy el quinto elemento, es porque de otra forma mi interacción con otras personas me permiten cuestionarme, problematizarme, eh, hacerme pensar respecto de cosas que en otras cotidianidades quizás no haría. Entonces,
Ustedes y yo somos una esencia accesible. Ustedes y yo somos una esencia que es conocible, comprensible por otros, y esos otros nos permiten a nosotros también pensarnos y comprendernos a nosotros mismos. Mire qué interesante. Y esto es una experiencia que es propiamente humana. La accesibilidad para conocer a un otro, enamorarte de un otro o una otra, querer a un otro o una otra, da cuenta entonces de esa posibilidad de acceder a conocer a ese otro sujeto o a esa otra sujeto. Vuelvo a reiterar, la personalidad entonces es algo que se muestra, es imposible ocultarla, porque es imposible no tener comportamiento o comunicación. No sé si ustedes tuvieron psicología y comunicación, pero aparecen como las acciones de Vaslavi, como esta imposibilidad de no comunicar, la personalidad es imposible de no evidenciarla. Entonces, de alguna otra forma, sin embargo, la experiencia del ser humano, la figura de la máscara no carece de ambigüedad. Al mismo tiempo que la máscara muestra, también oculta algo que no necesariamente es explícito. Y es lo que yo les contaba recién, donde efectivamente lo ocultar no es algo negativo, sino que lo oculto es algo que de repente es desconocido, un rasgo que se exacerba, una característica que aparece como mucho más expandida en ciertos momentos, se entiende solo en un contexto. Puede que efectivamente yo diga que, no sé, Cristóbal, estoy inventando, no es que seas tú, Cristóbal. Cristóbal es, no sé, es sociable, es bueno para hablar, es bueno para reflexionar sobre las cosas, pero el lado oculto de esa máscara no es que hayan otras cosas. El lado oculto es aquello que no aparece tan exacerbadamente. A lo mejor yo digo que Cristóbal es sociable, es bueno para hablar, y en periodo de crisis se pone parlanchín, parlanchín, parlanchín y no deja de hablar, por ejemplo. Esa experiencia es como la parte oculta de la máscara que plantean los griegos. No es algo negativo, chicos, no es algo que vaya a perturbar necesariamente. Lo oculto puede aparecer como un rasgo que no se usa habitualmente, o lo oculto puede ser que ese rasgo se exacerba y se incrementa. Si yo soy introvertido, me vuelvo mucho más introvertido en crisis. Si soy bueno para hablar, a lo mejor en crisis me pongo mucho más bueno para hablar. Entonces, el rasgo o la cualidad o el atributo oculto, como se plantea acá, no es que sea algo oculto como negativo perverso, sino que aparece. Pueden aparecer rasgos también asociados al egoísmo en estos tiempos, a la desconfianza, porque de otra forma en escenarios inciertos y de crisis aparecen rasgos que son mucho más de defensas personales, como la desconfianza, el aislamiento, eh, el encierro, la introversión, la sospecha. Entonces, no es de extrañar, vuelvo a decir, que en este periodo de crisis, si por alguna razón tienes que ir a la feria o supermercado y alguien estornuda, todos se van a alejar, propio de una experiencia en crisis, porque surge entonces la experiencia de sospecha. No quiero enfermarme, o el modelo de crisis sano-enfermo. Entonces, es interesante cómo las personas nos comportamos también en distintos momentos y según los escenarios. Entonces, la personalidad no es necesariamente sinónimo del conjunto de acciones que una persona realiza en su vida, sino más bien de lo que puede llegar a ser también en función de las características que le son propias. Con esto quiero decir que de alguna otra forma la personalidad no es solamente lo que uno ve en el momento, y aquí viene el estrés de ustedes para el día de mañana, sino que también saber qué podría ser esa persona el día de mañana, cómo podría funcionar con esas características que de alguna otra forma le son propias. Les pongo un ejemplo. Alguno de ustedes el día de mañana está trabajando como psicólogo o psicóloga laboral, reclutamiento y selección. El reclutamiento tiene de alguna otra forma un perfil de cargo. Un perfil de cargo es una idea, una característica respecto de algunas necesidades o atributos que tiene que tener un candidato o candidata para poder cumplir ese cargo. Si este perfil de cargo, por ejemplo, implica, no sé, relaciones públicas, el perfil de cargo va a dar cuenta de una persona que, en términos como del el hacer, tiene que interactuar con los clientes y, no sé, elaborar eventos, promocionar reacciones, coordinar agendas, estoy inventando. Si tú como psicólogo, de alguna otra forma, o psicóloga, te das cuenta que la estructura de personalidad de ese candidato tiende a ser mucho más introvertido, tiende a ser mucho más eh, menos sociable, muy ordenado, muy organizado, pero con pocas habilidades sociales, ese cargo no te sirve. Ahí está la destreza entonces de la psicología. Ahí está la posibilidad de la clasificación, comprender que para ciertas funciones algunas personas son más o menos diestras, o más o menos idóneas o no idóneas.
Desde ahí entonces, es lo que yo les decía, la personalidad no es la fotografía que tú ves en el momento, es también cómo la persona podría reaccionar. Porque eso te permite entonces anticipar y proyectar comportamientos. Entonces el psicólogo laboral va a decir, esta persona no es apta para el cargo, ya que le cuesta relacionarse, pasa esto otro, pasa esto otro. Y no apta no es que no sirva, sino que para ese perfil de cargo no es apta o no puede estar. ¿Se entiende un poco? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Si la máscara muestra una persona sociable, en lo oculto se puede dar el caso de que alguien sea callado, no necesariamente se volvería parlanchina. Me refiero a que sería como un extremo al otro o necesariamente tienen que ser similares. Pueden ser similares o pueden ser extremos. Ah, ya. Ok, gracias. ¿Vale? Ya. Profe, Dígame. ¿se escucha bien? Sí, se escucha. Ya es que yo tenía una duda. Con todo lo que usted ha dicho de la personalidad y las características, etcétera, entonces el individuo y la personalidad de dicho individuo solo existe o existiría a partir de que otras personas te están mirando. O sea, si el individuo no pertenece a una sociedad o a un grupo, ¿cómo yo sé cuáles son las características de ese individuo? O sea, ¿cómo yo sé si una persona es sociable o simpática o extrovertida, etcétera, si no hay otros individuos con los que contrastar? O sea, si yo tomo a Juanito y pongo a Juanito en la punta de un... ¿Sabes que dejó de escucharse? ¿Estás por ahí? un cerro socializando y algo. Sí, ahí ¿Me sí, escucha? mira. Ahí Bruno, sí, ya. sí se me cayó, sorry. Sí, ¿En ya, dale qué nomás. parte que hasta que escucho de nuevo? En Juanito. ¿Aló? Ya. Entonces, si yo tomo a Juanito y lo pongo en la punta de un cerro, pero y yo no sé, pues, anteriormente dije que Juanito era simpático y sociable, pero si está solo, ¿cómo yo sé esas características? O sea, ese individuo solo existiría porque está conviviendo en una sociedad. Si ese individuo yo lo saco, ya no existe, no hay un Juanito realmente. Juanito existiría en tanto de otras personas que no son Juanito, ¿o me equivoco? No, está bien pensado. Porque de alguna otra forma, Juanito es en cuanto tú lo conoces. Claro. ¿Me entiendes o no? Pero si Entonces, Juanito está solo, entonces Juanito no existe. en términos sociales, interaccionales, en este ejemplo que estás dando no existiría. Pero sabemos que hay otros Juanitos en Alemania, en Inglaterra que tú no conoces, pero que sí existen. Pero es conocido por otros, no es conocido por tu experiencia. ¿Me, Ya. me cacháis? Sí, sí, sí. Es como esta línea de pensamiento que plantea que efectivamente, no porque yo no veo una mesa, no significa que no exista la mesa. ¿Ok? Claro. Es muy parecido. Entonces, en la estructura, en personalidad, cuando hablamos de personalidad, Bruno, y los demás chicos, chicas, estamos hablando de sujetos que, independiente que conozcamos o no, sabemos que tienen una organización dinámica, una estructura dinámica y que es de características y tienen ciertas recurrencias en el tiempo. Esas recurrencias de formas de ser son en cuanto yo las conozco. Nosotros vamos a conocer que efectivamente las estructuras de tipo narcisa son estas características que son universales. Las teorías más asociadas como al personalismo las plantean de otra forma, las teorías de Adler plantean sujetos de otro estilo, pero son universales. Así yo conozca a Juanito en Tumbuctú o a Juanito en la punta del cerro, cuando yo conozca a Juanito, como psicólogo voy a poder saber entender cómo funciona en esta estructura. Pero ese conocimiento lo tengo yo porque soy experto en la conducta humana. Juanito sabe que funciona y qué es, si es que él estudió, no sé, física o es un granjero, de lo mismo. Él tiene conciencia así de cómo funciona, que no está muy alejada de la que nosotros podemos conocer también. La diferencia es que nuestra capacidad técnica y un poco más analítica respecto de la comprensión del ser humano nos permite saber qué puede hacer Juanito en el caso de que le pase algo en estrés o que le pase algo con, no sé, en alguna situación puntual. Esa aventura, esa proyección
sí la podemos hacer nosotros. Entonces, si Juanito es sociable y simpático de la punta del cerro y yo no lo conozco, no lo voy a saber hasta que tenga interacción y experiencia con él. ¿Se explica un poco, Bruno? Sí, sí, sí. Profe, Dígame. la compañera primero. No, gracias. Compañera. Sí, soy la Luna. Lo que pasa es que estoy hablando con la Yasmina por WhatsApp, que dice que su micrófono está mal y tiene una pregunta. Ya. Dice, si una persona cuando tiene una posibilidad de ser algo, por ejemplo, alguien obsesivo, ¿necesariamente lo va a hacer o es solo una posibilidad? Ya. ¿Por qué lo obsesivo? ¿Cómo? ¿Por qué aparece ahí como una persona obsesiva, por ejemplo? No lo entiendo, que suena como una tele de fondo. Sí. Que alguien apague la tele o el micrófono. Ya, mira, Luna. Ahora sí. Repíteme la pregunta, por favor. Dice, si una persona cuando tiene una posibilidad de ser algo, por ejemplo, alguien obsesivo, ¿necesariamente lo va a hacer o es solo una posibilidad? En el sentido de la personalidad, que alguien tiene la posibilidad de ser algo o no serlo por sus patrones de conducta, ¿necesariamente lo será o es solo una predicción? Porque en un trabajo, si veo a alguien con tendencia a lo psicópata, ¿lo va a hacer o es solo una tendencia? Esa pregunta. Ya, entendí. Vale, gracias, Yasmina. Mira, primero, chicos, una cosa. Ustedes están en tercer año donde efectivamente van a ver como el quinto elemento, porque van a entender un poco la psicopatología, pero una cosa es la psicopatología y otra cosa es la clasificación psicopatológica y otra cosa es la clasificación de estructuras de personalidad en base a la psiquiatría. No porque yo tenga un rasgo sea más obsesivo, necesariamente voy a tener después un desorden de obsesivo compulsivo. Entonces, de alguna otra forma, cuando me hablan ahí de psicopatía y más obsesivo, me están hablando de un modelo bastante más psiquiátrico, que me parece que está bien que lo usen, pero que no sea el único para experienciar o entender a la personalidad, ¿vale? Solo una observación menor ahí para todos. En segundo lugar, lo que plantea la Yasmina en la pregunta me parece interesante porque está hablando de la posibilidad. Y si lo llevamos a personalidad, la posibilidad de realizar una conducta o no, en estructuras de personalidad hay algunas que son mucho más tendientes a tomar decisiones más impulsivas y otras estructuras de personalidad que son un poco más conscientes, que son mucho más discretas respecto de la posibilidad de hacer algo. Lo que te quiero decir es que hoy en día sabemos con los estudios de la personalidad que estructuras, estoy diciendo, no patologías, estructuras, formas de ser, de personalidad, más limítrofes o más borderline, son mucho más tendientes a tomar decisiones más impulsivas y hacer acciones un poco más que aparecen fuera de la norma. Estructuras mucho más asociadas, no sé, a algo más como introvertido, a experiencias más flemáticas, por ejemplo, o estructuras más asociadas a lo normativo, a lo neurótico, en teoría ustedes y yo, estaríamos de alguna otra forma mucho más conscientes de hacer o no hacer cosas en base al entorno moral social. Entonces, ante la pregunta de la posibilidad, todos tenemos la posibilidad porque eso ya es parte de ser persona. El ser persona como concepto implica la posibilidad de elegir. Dentro de ese ser persona y con los estudios de la personalidad, hoy en día sabemos que hay ciertos grupos de personas en la clasificación de estas formas de ser universales que podrían ser más tendientes a ser más inadecuadas, impulsivas o más enchavetadas, zafadas para hacer algunas cosas que otras estructuras. Entonces, hoy en día sí sabemos que algunas personas, por formas de ser, podrían efectivamente aparecer como mucho más, vuelvo a decir, impulsivas frente a algunas decisiones. Y en ese sentido, el DSM-5, cuando habla de trastornos o de psicopatología, plantea que efectivamente los limítrofes, los borderline, son mucho más tendientes al juego, a la droga, al sexo, a la compra compulsiva, que estructuras más neuróticas, un poco más histeroides, por ejemplo. Pero eso es un manual, eso es una clasificación. Cuando nos pongamos los lentes de, por ejemplo, Adler, vamos a entender que el ser humano funciona en compensación-descompensación, que es otra forma de entender la experiencia humana. Entonces vamos a aplicar
las mismas preguntas pueden ser respondidas desde distintos puntos de vista. No sé si se responde un poco a lo que plantea la Yasmina. Si se entendió. Sí, dice que sí. Ya, gracias. ¿Alguna otra consulta por ahí? Profe, yo una pregunta. Dígame. Si usted dice que la personalidad depende de un contexto, ¿hasta qué punto yo debo decir soy así? Por ejemplo, digo, yo soy introvertido, pero por ejemplo en un contexto soy introvertido y en otro contexto soy extrovertido. Entonces la pregunta sería hasta qué punto o en qué momento yo debo decir soy así, de esta manera. Ya, te hago a ti la pregunta. En algún momento tú dices que en algunas partes puede ser más introvertido y otras más extrovertido. ¿Cómo tú te respondes eso? O sea, por eso depende del contexto. O sea, depende de las personas con las que yo esté. Dale, Pero ¿qué yendo más? como a lo de manual, no sé si yo podría hacer como un manual y que me diga soy introvertido porque en otros contextos yo no soy así. A eso me refiero. Ya, buen punto. ¿Tu nombre es? Nicolás. Ya, Nicolás. Interesante, Nicolás, la pregunta porque, mira, el ser más introvertido o más extrovertido en un contexto o en otro, más que de manual, Nicolás, da cuenta de la experiencia de familiaridad, que es una variable que en personalidad es muy necesaria comprender. La familiaridad, la experiencia de confianza, la experiencia de entorno seguro, permite que ciertas características que son propias de mí aparezcan con mucha mayor facilidad, con mucha más espontaneidad en ambientes formativos, eh, menos familiares. Me explico. O sea, si yo estoy en un contexto más confiable, ¿aparece mi personalidad como yo realmente soy? Ahí volví. Bien, miren chicos, yo le estaba respondiendo a Nicolás de que en personalidad es importante comprender el concepto de, para entender algunos rasgos o comportamientos de las personas que aparecen como más distintas en un lugar que otro, el concepto de familiaridad, de confianza, de percepción de espontaneidad. Algunos rasgos míos pueden ser, yo puedo ser mucho más simpático, conversador y un poco más irónico en contextos de intimidad que, por ejemplo, en contextos cuando hago clase. Porque efectivamente la clase da un escenario, un contexto donde algunos de mis rasgos van a aparecer sí o sí, pero en intimidad o lo familiar va a ser mucho más evidente. Entonces, en ese sentido, Nico, yo te diría que la experiencia es explicar como dos formas de ser más o menos distintas, que no son tan distintas tampoco, hay cierta familiaridad, hay cierta recurrencia en todo eso, se explica desde escenarios y contextos donde el sujeto se siente, por eso hablamos de persona, más en confianza, más intimidad, más asociado a lo familiar como algo que te da como sentido. No sé si te explico, me explico un poco, Sí, gracias. ¿sí? Porque, de alguna otra forma, ¿Profe? si, por ejemplo, dale Luna. Sí, disculpe, es que es como una acotación en realidad respecto a lo que decía Nicolás, que hace unos días atrás leí de una psicóloga que publicó algo que al menos a mí me hizo mucho sentido en relación a lo que decía del yo soy introvertido o el explicar cualquier condición propia como yo soy, que decía de que por lo menos a mí me hizo sentido lo que decía, que hablaba de precisamente por el dinamismo de la personalidad que a ella también le hacía sentido explicar su condición como yo estoy. Decía, hay ambulancia. Sí, dale. Y que, no sé, por ejemplo, decía yo
estoy introvertido, no sé, en este momento, en esta situación, más que una definición. Me hizo sentido por lo menos cuando lo leí. No sé si va al caso, pero me acordé de eso. Bien, va al caso sin duda, porque así como poder querer entendernos como constructo humano, quiere entender la personalidad, también hay autores que plantean más que el yo soy, el yo estoy, hay otras teorías que plantean el yo siento, ¿ok? Pero finalmente, en cualquiera de estas, Luna, el yo da cuenta de conciencia. Y el yo no es solamente un tema freudiano, ¿ah? El yo existe desde mucho antes. Freud lo toma y lo caracteriza de una forma muy importante. Pero la experiencia yo soy, yo estoy, yo siento, yo contemplo, el nombre que le queramos dar, da cuenta de la experiencia del que el sujeto está siendo consciente respecto de algo, de sí, de otros, de una interacción, de un problema. Entonces, es interesante lo que dices porque lo que se está planteando en las distintas formas es la necesidad de poder explicar o comprender al ser humano. ¿Mm? Al ser humano como un sujeto integral, complejo, dinámico. Sí, totalmente. Vale, ¿alguien más? ¿Alguna duda, acotación? Yo una acotación. Dígame. Entonces se podría decir que no hay como un yo que sea más real que el otro yo, así como, no sé, que uno sienta que es uno mismo estando con sus amigos, que estando con extraños. Vale. Mira, por eso hablábamos de este patrón de recurrencia, ¿ok? Ese patrón de recurrencia, tu forma de ser que te da estabilidad a ti, a los que te conocen, pero por sobre todo al sujeto, a la persona. Si yo soy un sujeto que de alguna forma soy bastante como seguro de mí mismo, no sé, estoy hablando como de características generales, soy sociable en general, no soy un sujeto tímido, entonces puedo parecer poco más autorreferente con mi grupo íntimo, con los que me conocen, pero cuando estoy, no sé, en otro lugar, otro país, con otra gente, por ejemplo, no voy a ser tan inseguro, voy a preguntar igual, aunque a lo mejor con menos intensidad que en lo familiar o en la familiaridad. Entonces, ahí yo me refiero al patrón de recurrencia, que aun cuando puedan verse estos rasgos mucho más espontáneos en espacios familiares, en otro lugar, esta recurrencia va a estar igual. Este patrón de habitualidad, de forma de ser, se mantiene en lugares donde tú no conoces a nadie y se mantiene, y con mucho más espontaneidad, en lugares donde sí conoces gente o donde te sientes familiar y como en casa. Porque si no, habría una cosa un poco enajenante para la persona. Es como que aquí, allá soy allá. Aun cuando nos comportemos de formas distintas, hay una recurrencia que me hace saber que yo soy Paula y que tengo estos atributos y que funciono de esta forma. A eso me refiero con la recurrencia, a la pregunta que hacía la compañera, porque de otra forma es importante entender que aun cuando en algunos lugares aparezcamos como distintos, hay un patrón de recurrencia en nuestra forma de ser, y en ese lugar que parecemos distintos, igual sigue siendo eh, un yo, sigue siendo un yo que se mantiene. Si no sería un poco esquizofrénico, ¿ah? Si no sería un poco como enajenante no saber que aquí me comporto de una forma y hay otra forma, porque son como dos personas distintas. No, yo soy la misma persona, el mismo sujeto, en mi forma de ser, de interactuar, de mostrar mi personalidad en la intimidad y en la sala de clase. Con mayores o menores intensidad respecto de estas cualidades, pero en general sigo siendo el mismo, porque si no habría una especie como de sería medio psicótico incluso, como disociado. No sé si te explico. Sí, sí, se explica. Vale. Entiendo. Otra cosa, no sé si podríamos hacer un break pequeñito, así de unos minutos. Sí, vamos a ir cerrando la clase ya. Los estudios indican que las clases tienen que durar hasta 120 minutos para que ustedes puedan comprender, y 3 horas en realidad es mucho. Así que, ¿alguien tiene alguna duda antes de ir cerrando? Yo, profe, lo último. Bien, chicos, chicas, dígame. Ahora sí. ¿Qué pasa justamente cuando ocurre lo contrario a lo que me decía, por ejemplo? Este tema de que creamos
voy a ponerlo en estos términos, creamos como prácticamente una personalidad diferente en un ambiente totalmente diferente para adaptarse en un ambiente hostil. Si mantengo mi autoconciencia de que sigo siendo la misma persona, no se hace esa división. Pero, ¿qué ocurre si a lo largo del tiempo eso se mantiene? ¿Qué ocurre con esa persona? ¿Sí, Cristóbal? ¿No se escucha? No, perdona. Voy a ponerlo de nuevo. ¿Qué ocurre cuando pasa lo contrario a lo que decía, de que, por Ya, gracias. ejemplo, ahí no sé qué pasó. ¿Qué ocurre cuando? ¿Profe, se escucha? Sí, se escucha un poco cortado. Ah, ya. A ver, voy a ponerlo Ahora de sí, nuevo. dale. ¿Qué ocurre cuando creamos una personalidad diferente a la que tenemos? Voy a ponerlo en esos términos porque la verdad no sé cómo decirlo. Sí. En un ambiente diferente, más hostil, por decirlo de alguna manera, para adaptarse a ese ambiente. ¿Qué ocurre cuando se mantiene por un largo periodo de tiempo? ¿Qué ocurre con esa persona en realidad? Vale. Pensando en que esa persona en otro momento era diferente a esta construcción en este escenario hostil, dices tú. Sí, o sea, ¿qué puede ocurrirle? O sea, si se va a disociar, si se va a perseguir, se va a poner psicótico, en realidad es como eso, porque está la posibilidad y es lo que no entiendo, ¿qué puede pasar? Ya. Mira, voy a dar solo como dos mini ejemplos. Yo puedo ser un sujeto que trabaja en la universidad, que soy psicólogo, que tengo hermanas, tengo pareja, tengo hijos, bla, bla, y en una de esas mi mamá tiene una crisis existencial y se suicida, o hace un intento de suicidio. En esa experiencia mía como sujeto, esto es sin duda perturbante, agobiante, pero la persona entonces puede en este caso disociarse y seguir cumpliendo con lo que tiene que hacer paulatinamente, aún sufriendo mucho por lo que acaba de hacer su mamá o su papá, ¿ok? En este intento de suicidio, con lo que implica, con la carga afectiva que eso tiene. Entonces, cuando un otro después me ve y sabe mi experiencia, yo para el otro puedo parecer disociado, o puedo parecer como, pero ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste seguir trabajando, yendo al supermercado, haciendo lo que tenés que hacer con tu mamá en la clínica? Pues, en esa experiencia, un otro, tú no te das cuenta, pero puedes aparecer disociado de lo afectivo, puedes aparecer disociado de la problemática, pero fíjate que en términos de personalidad, permite seguir funcionando. En términos de estructura social, permite seguir avanzando, aun cuando internamente estás totalmente escindido, disociado de lo afectivo en esta experiencia, porque es agobiante, es espeluznante finalmente. Eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿ok? En la otra consulta que tú me haces, Cristóbal, y por eso vuelvo a hablar del patrón de recurrencia en el tiempo, aun cuando yo sea un sujeto en esta etapa de mi vida, mis 40 años, de tal y tal forma, es casi imposible que cree un personaje en Tanzania, porque me quedo allá y soy otro. Eh, si fueses otro 100%, estamos hablando de una crisis de un cuadro psicótico. ¿Me entiendes? Y ahí estamos hablando de un trastorno puro, ¿cachai, no? Sí. Entonces, es la única forma de entenderlo, porque de alguna otra forma habría una especie como de quiebre en la biografía de la persona, habría una especie como de quiebre biográfico, es decir, te cambiaron el personaje a tal nivel que ya no sabes quién es, y eso ya da cuenta de lo que es mucho más grave, porque ahí habría como una especie de un trastorno de personalidad o un cuadro psicótico de frentón. O sea, la ¿Sí? experiencia es la que define la personalidad al fin y al cabo. Eso es lo que va a definir la permanencia de ese personaje. Sí. Por eso he sido majadero con el tema de hay un patrón de recurrencia que es duradero en el tiempo, ¿ok?
Entonces, cuando yo tengo 25, a mis 15, a mis 15, eh, a mis 15 años, yo creo que tengo 24, 25, hay cierta similitud. Y esa similitud a mi forma de ser, aun cuando van habiendo cambios y nuevas organizaciones, me permite entonces a mí saber quién estoy siendo, en qué me voy conformando y a los demás también. Entonces, que de repente tú, un sujeto de 24 años, te enfermaste o te da depresión, esa depresión o esa enfermedad se sitúa en la persona, un poco en la conducta y la forma de ser, pero se va la depresión, se va la enfermedad, cualquiera otra sea, la persona vuelve a cierta recurrencia y habitualidad. Eso nos da a nosotros estabilidad psicológica, le da estabilidad psicológica a los que conocen. Bueno, esto se está yendo y volviendo. Entonces, para cerrar, chicos, les estoy diciendo solamente una cosa. A mis 25 años tengo cierta similitud con como era a los 15, con altas diferencias, pero hay una organización, que es lo dinámico, que de alguna forma es recurrente. ¿Okay? Y esa recurrencia y esa organización que se va dando a medida que vamos creciendo por distintos ciclos de la vida, me permite a mí saber quién soy, me da certeza, me da coherencia y también en lo relacional con los demás. Si alguien tiene alguna duda, no sé. Bien, chicos, chicas, entonces, vamos a dar por cerrada la clase del día de hoy. Vamos a funcionar de esta forma. O sea, la idea es que ustedes puedan ir leyendo sus textos para que la clase siguiente vamos a hablar del temor, vamos a hablar de la experiencia del temor y la subjetividad, y voy a ir mostrando PowerPoint, que los voy a ir subiendo, pero no necesariamente el PowerPoint va a dirigir la clase. La clase en personalidad en general va a ser en cuanto a las reflexiones que estamos haciendo, en cuanto a los textos que estamos leyendo, y en esta clase vamos a profundizar un poco más sobre eso y para que ustedes también puedan hacer más preguntas, sacar ejemplos, de alguna otra forma optimizar este espacio para que el aprendizaje sea para ustedes mucho más significativo. ¿Vale? Profe, una consulta Está. cortita. Entonces, por ejemplo, los 3 primeros textos que dicen que son del 8 de abril hasta el 14 de abril, esos son como para esta clase que ya dio, Sí, o y van que a ser para la siguiente también. la voy a tomar la siguiente también. Esto es un andamiaje. Lo de esta semana lo leen ustedes ahora, la próxima semana yo lo profundizo un poco más de lo que hemos visto ahora y seguimos con la clase del día miércoles siguiente. ¿Sí? Ya, pero Profe, ¿tiene Dígame. planeada alguna forma de evaluación todavía o todavía no? Sí, mira, el curso tiene varios controles de lectura que los voy a hacer en formato foro. Entonces, la idea es que ustedes puedan desde la tercera semana, poner esto. Voy a hacer una pregunta general. Ustedes tienen que tener por lo menos 2 respuestas durante esa semana y en base a eso voy a ir haciendo unas calificaciones. Hay una prueba integral, trabajo de foro y una actividad que es como un trabajo más grupal. ¿Sí? Ah, ya, perfecto, profe, gracias. Solo un comentario, chicos. El tema del foro es una pregunta que va a ser integrativa siempre. Es una especie de control de lectura, pero en formato foro. ¿Ok? Ustedes van a poder ver lo que escriben sus compañeros también, y desde ahí entonces eso alimenta también la reflexión grupal. ¿Ya? Entonces, para que cuando llegue el momento estén preparados y preparadas. Bien. Ya, profe, no. Ya chicos, chicas, ha sido un gusto oírles por lo menos, ya nos veremos prontamente y nada, espero que les haya gustado un poco la clase, iremos mejorando los problemas técnicos, pero para mí ha sido un agrado
estar con ustedes virtualmente. Nos vemos el otro miércoles. Chao, profe, gracias. Que esté Chao, bien. chicos. Chao, profe. Cuídense. Chao, profe. Chao. Adiós.